El título de nuestro mensaje de hoy es La oración, un proceso continuo. La oración, un proceso continuo. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, y pueden ayudarme con la lectura. Ahí los que tengan a mano su Biblia en Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 14. Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 14. Voy a ver. Bueno, dice ahí la palabra de Dios, voy a leerles. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Bueno, en este punto acá vamos a hablar de esta última parte que dice que todos estos, los mencionados anteriormente, todos los que estaban ahí en ese aposento, perseveraban unánimes en oración y ruego. Bueno, una pregunta que deberíamos nosotros responder es, ¿cuánto tiempo quiere Dios, desea Dios, pretende Dios que estemos conectados con Él por medio de la oración? El título de nuestro tema es La oración, un proceso continuo. La semana anterior que me tocó a mí habíamos hablado de que la oración es un privilegio. Bueno, y en ese sentido es un proceso continuo. Entonces, no es que voy a orar ahora en un determinado tiempo, luego dejo de orar, ¿verdad? Y siempre de manera religiosa solamente a esa hora oro, ¿verdad? Tal vez lo hagamos de esa manera, tampoco es pecado capital hacer eso, ¿verdad? Pero debemos entender que la oración es un proceso continuo, es decir, algo en la cual debemos estar perseverando durante el día, ¿verdad? En Hechos, capítulo 2, versículo 42, hay un poquito nomás ahí en la otra página de tu Biblia. Hechos 2, 42. Dice, y perseveraban en la doctrina. Otra vez ahí encontramos que los discípulos, los primeros cristianos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, que ellos estudiaban la Biblia en ese sentido, vamos a decirle así, estudiaban, tenían sus estudios bíblicos, en la comunión unos con otros, se congregaban, ¿verdad? Así como nos decía recién Emily en su versículo bíblico, ¿verdad? Tenían por costumbre congregarse, no lo contrario. Y dice, en el partimiento del pan ellos realizaban cada vez que se reunían el partimiento del pan, el memorial, y en las oraciones. Es decir, que eso para ellos era continuo, un proceso continuo. Los discípulos perseveraban, ¿verdad? Unánimes, perseveraban. En Mateo capítulo 6, versículos 7 al 8, por ejemplo, ahí nos habla del modelo de la oración. Recuerdan que Jesucristo había dicho, mas tú cuando ores no uses vanas repeticiones. El Señor no está interesado en que nosotros hagamos vanas repeticiones. Es decir, para hilar más o menos nuestro punto, cuando decimos que la oración debe ser algo constante, perseverar en esa oración, supongamos que estamos pidiendo por un punto X. De repente, el caso que nos une en oración ahora es el tema de la pandemia, ¿verdad?
orar vez tras vez, cada momento, por eso no será una repetición. Orar, qué sé yo, a la mañana cuando nos levantamos por la pandemia, después al mediodía por la pandemia, a la tarde por la pandemia, todos en la casa por la pandemia. ¿Será eso una repetición? No. Acá lo que puntualiza el Señor Jesucristo dice: mas tú cuando ores no uses vanas repeticiones, como los incrédulos, dice, como los gentiles usan vanas repeticiones, y ellos creen que por su palabrería serán escuchados. Pero nosotros sabemos, hermanos, que Dios ya sabe cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros deseos, nuestros anhelos. Cuando nosotros pedimos algo, Él ya lo sabe, pero Él quiere, como un Padre amoroso, escuchar de nosotros nuestras peticiones. Bueno, vamos a encontrar, por ejemplo, en la Biblia varios ejemplos. Vamos a mencionar 3 de ellos. Oraciones que no fueron muy extensas. No necesita una oración, hermanos, ser extensa en el sentido de la vana palabrería, ¿verdad? Para no caer, hermanos, en vanas repeticiones como los incrédulos. Mateo 6, 7 y 8 vamos a leer. Para no caer en eso, hermano, hay que evitar de repente oraciones muy extensas, ¿verdad? Prolongadas. Por ejemplo, hay oraciones cortitas mencionadas en la Biblia. Voy a pedirle a la hermana Miriam si puede abrir en Éxodo, capítulo 32, versículo 31 y 32. A ver, Yemima, Lucas 18, 13 y 14. A ver, un poco ahí, hermana Rosita, Lucas 23, 42. Con eso tenemos, después hay varios otros ejemplos que no es necesario ya no es tan necesario ver. Vemos ahí en Éxodo cuando tenga, hermana Miriam. Éxodo 32 y el capítulo, o sea que el versículo, hermano. 31, 32 también. 31, 32 también. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme puede ser, hermano, Sí. ahora de tu libro y has escrito. Bueno, ahí Moisés elevó una oración delante de Dios a favor del pueblo de Israel, ¿verdad? Una oración rápida, ¿verdad? Escueta. Lucas 18, 13 y 14. Sí. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios se propició a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchas gracias. Dice ahí, sé propicio a mi pecador. Bueno, entonces, esa es una oración cortita, ¿verdad? Vemos ahí al publicano que ni siquiera quería mirar hacia arriba porque él sentía pesar por su pecado y estaba arrepentido y estaba pidiendo perdón a Dios, ¿verdad? Y dice que él salió justificado, ¿verdad? Salió siendo declarado justo. Dios le declaró justo a él por medio de esa oración cortita, ¿verdad? Lucas 23, 42. 23. 42. 42, hermano, 32. 42. Ok. Dice... Y dijo a Jesús:
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Muy bien. Este es el ladrón que le dicen ellos, la gente, el buen ladrón, ¿verdad? El ladrón que fue crucificado juntamente con Jesús a un lado de él, ¿verdad? Y este se arrepintió y le pidió en oración ahí, una oración cortita al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Evidentemente él creyó en Jesús en ese momento. Y Jesús le responde diciéndole: de cierto te digo que esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Bueno, estas son entonces pequeñas oraciones que nos sirven de ejemplo cómo nosotros podemos estar orando constantemente, perseverar en la oración de manera constante, ¿verdad? En el día a día, durante el día. Seguramente cuando te levantás, tenés tu devocional en algún momento X determinado que hayas designado para ese fin. Seguramente en ese horario estás elevando una oración un poco más extensa, te referís por una oración a Dios, ¿verdad? Por la pandemia mundial, por cada uno de los hermanos. Bueno, y ahí sí nos extendemos bastante, ¿verdad? Pero en el día a día, en nuestro cotidiano vivir, siempre debemos estar conectados con Dios, ¿verdad? Por medio de la oración. Y en esos momentos, elevar este tipo de oraciones, ¿verdad? No muy extensas. Y vemos acá que, como el publicano, por ejemplo, que salió justificado por solamente 3 frases de su oración, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos enseña que nosotros como cristianos, hermanos, debemos ser consistentes, ¿verdad? En nuestras oraciones, perseverantes. Recuerdan, por ejemplo, el Señor Jesús habló acerca de aquella viuda, ¿verdad? Que siempre se iba a pedirle a aquel juez injusto, ¿verdad? Perseveraba, y aquel juez injusto le era tan molestoso a esta mujer, entonces por eso agarró y le hizo caso, ¿verdad? Y cuanto más vuestro Padre Celestial, dice ahí el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces Él siempre está escuchando nuestra oración, ¿verdad? Lo que quiere de nosotros es que perseveremos. Romanos 12:12, si podés leernos, Yemima, por favor. ¿Quién sabe de memoria Primera de Tesalonicenses 5:17? Uno de los versículos más extensos de la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Quién sabe de memoria? Orad sin cesar. Muy bien, gracias, hermana. Ahí no es inaugurar sin César, ¿verdad? Vamos a excluirle a César para orar. No, es sin cesar, una palabra aguda. Bueno, orar sin cesar tampoco quiere decir, hermano, que vamos a estar orando las 24 horas del día, sino que tiene la idea de orar constantemente, ¿verdad? En nuestro diario vivir, nuestro quehacer diario, de repente nos acordamos de una situación, algún hermano nos tira algún mensaje, entonces rápido ahí ya estamos elevando eso en oración, porque la oración es un proceso continuo. Bueno, Jemmy. Sí. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constante, ¿verdad? Constante en la oración, gozosos, sufridos, pero constantes en la oración. Cuando estamos gozosos, orar. Cuando estamos sufridos, orar, ¿verdad? Constantes en la oración. La oración constante requiere y demanda una actitud acorde con la disciplina personal, ¿verdad? Debemos ser disciplinados en ese aspecto. La Biblia entonces no especifica cuánto tiempo debemos pasar orando, ¿verdad? Por ejemplo, recién mencionamos 1 Tesalonicenses 5:17 que dice orad sin cesar, dando la idea de orar las 24 horas al día, ¿verdad? No, orar constantemente, perseverar en la oración, ¿verdad? No habla ahí de tiempo o reloj, ¿verdad? Pero sí constante. Nosotros, hermanos, para concluir, debemos evaluar nuestras prioridades en cuanto a la oración, ¿verdad?
debemos ver si la oración cumple una prioridad en nuestra vida. Es algo prioritario la oración en nuestra vida. Si nosotros, hermanos, no le vemos a la oración como lo que es el poder del cristiano, ¿verdad? Como dice la canción, el poder del cristiano está en la oración. Si no entendemos que la oración es el vínculo en este momento que nos une con el Señor, ¿verdad? Que nosotros podemos entrar libremente. El otro día estuvimos hablando en el memorial acerca de que el velo que dividía el lugar santísimo fue roto por medio de Jesucristo. Hoy día nosotros tenemos libre acceso al lugar santísimo. Tenemos libre acceso para entrar la hora que querramos al lugar santísimo y elevar nuestras plegarias, nuestras oraciones a nuestro Dios. Anteriormente, recuerdan ustedes que solamente se hacía una vez al año y una sola persona específicamente podía entrar a ese lugar, ¿verdad? Hoy día nosotros tenemos libre acceso y debemos tener en cuenta ese privilegio. La pasada hablamos de la oración como privilegio. Debemos tener a la oración como un privilegio, hermano. Y una vez que tengamos la oración como privilegio, saber dimensionar la importancia de la oración en nuestra vida, entonces vamos a tenerlo como algo prioritario, ¿verdad? Podríamos responder algunas preguntas. ¿De qué manera puedo ser más consistente en la oración? Es una pregunta que podríamos nosotros responder. ¿Qué puedo hacer para que mis actitudes hacia la oración vengan a formar parte de mi vida diaria? Nuestra actitud en cuanto a la oración, por ejemplo, lo que le mencioné recién, si para nosotros la oración es algo, como una varita mágica o algo que hacemos para cumplir con nuestra conciencia cristiana nada más, entonces no va a surtir ese efecto en nuestra vida, ¿verdad? Pero sin embargo, si le vemos a la oración como lo que es, ¿verdad? Un privilegio dado por Dios para que nosotros podamos tener acceso libre a Él, entonces vamos a necesariamente ser disciplinados en eso, ¿verdad? Específicamente, ¿qué cosas o actividades debo hacer para ser más disciplinado en la oración? Entonces son 3 preguntas que podríamos nosotros responder para poder de esa manera ayudarnos a hacer de nuestra vida una vida de oración. Ay, perdón, hermano, se me desconectó la batería. Bueno, este versículo, Romanos 12:12, quiero dejarles, hermanos, para que estemos meditando en ella, que leyó Yemi. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, ¿verdad? El título de nuestra lección de hoy era la oración, un proceso continuo. Nos habla de constancia, perseverancia. Por eso los discípulos del primer siglo, ellos perseveraban en la oración, hermanos. Así que, hermanos, animémonos y estemos dispuestos a ser perseverantes en la oración, de modo a que podamos, por medio de ella, bendecir a cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Porque cuando estamos en oración siempre estamos hablando, pidiendo a favor de los hermanos, como Moisés, por ejemplo, pedía por el pueblo de Israel, estaba intercediendo por el pueblo de Israel. Y así muchos otros ejemplos encontramos en la Biblia de siervos que estaban perseverando a favor del pueblo de Dios. Y así también nosotros, hermanos, cuando oramos, lo hacemos, ¿verdad? Así que, hermanos, que Dios nos bendiga y que perseveremos. Tengamos en cuenta, en primer lugar, que la oración es un privilegio y que también la oración debe ser un proceso continuo. Amén.